en la esperanza y la fortaleza que Dios le podía dar, sino que tomó acción, se preparó, se capacitó y no permitió que en su corazón se alojaran ningún residente que promoviera el odio, el rechazo y el rencor. Hay muchas anécdotas, como en un restaurante en una ocasión, luego después que él vivió esa experiencia y salió, fue elegido presidente. Y fue un ejemplo de resiedumbre moral, un ejemplo de moralidad, un ejemplo de un hombre capaz de enfrentar cosas difíciles. Y él en una ocasión, por ejemplo, se encontró en un restaurante con aquel verdugo que le atormentaba, siendo ya presidente. El hombre y toda su familia pensaron que era su fin y que Mandela iba a apresarles para hacerle pagar por todo lo que habían hecho con él. Todo lo contrario, él le perdonó, habló con él y le dejó ir. Mucha gente le preguntó cómo era posible que un hombre que le maltratara tanto hiciera eso. Y él dijo que en su crisis él fue capaz de crecer, porque él colocó un objetivo mayor que su crisis. Bueno, pues ese principio de vida sirvió y ha servido para que mucha gente reflexione al respecto, y quedó para la historia la importancia que tiene cuando uno está en crisis, tener un objetivo y una esperanza por encima de la crisis que está atravesando. Lo propio pasó con Daniel, cuando el profeta Daniel, en ese momento una especie de primer ministro del reino, se enteró de que su suerte estaba echada y su vida estaba ya determinada a la muerte, porque él estaba adorando a otro Dios que no era el rey. Luego de que sus enemigos hicieron al rey firmar un edicto que el que hiciera eso iba irremediablemente a la muerte, pues Daniel tenía una esperanza, un objetivo y un sustento mayor que su crisis. Y en vez de refugiarse en el odio a aquellas personas, en el rechazo, en vez de tener miedo, desesperanza, de huir, en vez de él desfallecer, lo que hacía era lo que debe hacer toda persona en la crisis, que él se presentaba delante de Dios en oración 3 veces al día con sus puertas abiertas. Daniel colocó su esperanza, su existencia y su integridad en las manos de un Dios soberano, todopoderoso, que puede sostenernos aún en la crisis más difícil que podamos vivir. Yo estoy seguro, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí y los que nos ven a la distancia, estoy muy seguro que no hemos tenido ni hemos vivido, y quizás nunca pasemos, crisis tan grande como las que pasaron Mandela y Daniel. Crisis terribles que podrían abatir a cualquier persona, pero ellos indistintamente en sus tiempos y en sus circunstancias supieron mirar un valor, supieron mirar una esperanza, un objetivo mayor que su crisis, y pudieron mantenerse y salir adelante. Nosotros encontramos al salmista David en este salmo, el Salmo 46, que predicamos al inicio de hace unas semanas, en el mes de enero, que inicia este año. Salmo 46, versículo 10. En tus manos están mis tiempos. Y vemos que Daniel no dijo eso, explicábamos, fruto de un momento de ver el sol ponerse o levantarse, o escuchar el canto de los pájaros. Daniel expresó esas palabras fruto y en ocasión de los
de momentos difíciles en su vida. Y en los versículos, por ejemplo, del 1 al 3, él describe con palabras poéticas que reflejan lo que estaba viviendo. Dios es nuestro amparo. Y esas frases que vamos a oír ahora aquí, hermanos míos, no son una frase fruto, como digo, de una experiencia de recreación. Son palabras expresadas desde momentos difíciles de la vida de alguien, de la crisis más profunda. Pero él comienza diciendo y estableciendo un objetivo, una esperanza, un fin, la verdad que sostenía su vida como un ancla. Ustedes saben que las anclas son unos artefactos como una especie de flecha que tienen los barcos en la parte delantera, que cuando quieren detenerse, esos grandes navíos de la antigüedad que no tenían un motor, que eran con una vela, que el viento los llevaba, ellos soltaban esa ancla que se enterraba en la arena y el barco ya no podía seguir. Y aquel barco se mantenía firme allí. De hecho, hasta navíos modernos y cruceros hoy todavía tienen una ancla por si hay una circunstancia en que la necesiten. David dijo claramente antes de empezar: el piso de mi alma es la soberanía de Dios. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza. Y fíjense lo que dice: no solo en momentos en los que yo podría tomar control de las cosas o cuando las cosas son sencillas y suaves. No, él dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta palabra aquí de tribulación, cuando lo vemos en el idioma original, expresa en los momentos y los tormentos más terribles en los cuales un hombre puede vivir. La experiencia más desastrosa, más complicada, la experiencia de defraudación, cuando la persona es defraudada, es atropellada, es violentada, cuando la persona tiene crisis en las cuales se le dificulta salir adelante, andar con pies firmes, cuando la persona humanamente no ve un horizonte. Las tribulaciones, hermanos, son situaciones o realidades que pueden colocar al alma humana, al espíritu humano, en un nivel de desesperación, de frustración, de ansiedad, en una especie de momentos en los cuales él no vea esperanza ni para la vida. Y David comienza diciendo: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi refugio, aquel que me cubre, que me protege, que evita que yo sea conquistado por mis pensamientos, por mi corazón, por los peligros que veo afuera, por las noticias, por el tiempo de crisis. Yo estoy dentro de una fortaleza en la que no puedo ser tocado, en la que no hay ninguna razón externa que pueda destruirme, ni siquiera una interna, porque mi fortaleza no está ni afuera, ni está en mí, en mi corazón, en mi mente, en lo que yo puedo comprender de la realidad. Mi amparo y mi fortaleza en las tribulaciones están en Dios. En Él yo me he sostenido, yo me he fortalecido. Y dice más cuando se expresa de esta manera: por tanto, de manera, de modo. David está diciendo ahí que hasta en los momentos más difíciles y las experiencias más inexplicables que alguien
pueda experimentar, él todavía seguirá declarando que Dios es su amparo. Ese por tanto quiere decir eso. Por tanto, no temeremos. Lo que primero se presenta cuando hay crisis es temor. Y David dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. ¿Saben lo que está diciendo David, hermanos? Esto es ilustrativo, esto es una descripción de un cataclismo, de un hecatombe, una situación en la cual se violan las leyes de la física, donde los fenómenos rompen el equilibrio ecológico, donde ocurren situaciones que no se sujetan a la normalidad. David está planteando que aunque nosotros veamos que a nuestro alrededor la tierra tiembla, se caen montañas, el mar, que dicen que es la fuerza más terrible, el agua que puede existir más que el viento, más que el fuego, es destructor, nada se detiene ante él, corroe todo, derriba todo. David dice, aunque bramen, cuando el agua se desplaza y hace un bramido en su furia, arrasando todo a su paso, aún así, aunque se tiemble todo y los montes a causa de su braveza haya temblores de tierra, dice David, yo no temeré, porque Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Hermanos, qué grande es el Dios de nosotros, que es más grande que todas las crisis y los problemas que nosotros podamos experimentar. Eso debe darnos un sosiego y una paz increíble. Fíjense cómo él lo describe en el Salmo 40, en el versículo 10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, establecido seré en la tierra. Él está diciendo en otras palabras, yo estoy por encima de las naciones, de los reyes, de los presidentes y sobre todo lo que puede ocurrir en la naturaleza. Él presenta aquí la tierra como todo lo creado. Por eso él dice, aunque usted vea lo que pase, estad quietos. Sepan que yo soy Jehová. Y si seguimos leyendo, vemos al salmista diciendo, en tus manos están mis tiempos. Hermanos, Dios tiene control de todas las cosas. Aunque nosotros no la entendamos, aunque podamos tener una duda, no importa. Dios está en control. Lo que debería ser una crisis en nuestras vidas, hermanos, no es llenarnos de miedo, de duda, alejarnos de Dios, sino volvernos a Él, descansar en Él. Las crisis deberían servir para que nuestras lealtades a Dios, nuestra fidelidad a Dios, pues se purifique, se fortalezca y nosotros respondamos con fe ante su majestad y su gloria. Vamos entonces, hermanos, a ver rápidamente en 4 puntos lo que pasa con la crisis y lo que expresa David en este salmo. Número 1, la crisis debe recordar quién es Dios. Mira cómo empieza el salmo, ya lo hemos dicho. Dios es nuestro amparo. Él no empieza describiendo el problema. Él empieza describiendo a Dios.
Por eso, cuando él dice, Dios es nuestro amparo, él no dice, Dios es el amparo. No, es nuestro amparo. Es el único amparo en el cual nosotros podemos sostenernos. No es que él tenga un refugio y se refugie en Dios. No, Dios es el refugio. El cristiano no corre a un lugar, no escapa o no se sostiene en una solución de algo. El cristiano corre a una persona, se sostiene en una persona. ¿Y quién es esa persona? Esa persona es Dios, que es más grande que toda crisis y que todo lo que puede existir. No solo te esconde Dios en él, sino que te sostiene. Él no te cubre solamente, sino que te fortalece. O sea, nosotros como creyentes deberíamos en las crisis sostenernos en él y también fortalecernos. Dice David, Dios es pronto auxilio. O sea, no es un Dios distante, no es un Dios indiferente. En la tribulación, hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios podría llegar tarde en nuestro reloj, pero en el reloj de él, en el reloj de su soberanía, Dios no llega tarde. De manera, hermanos, que este salmo, luego de decir eso, como hemos explicado, entonces él desarrolla o presenta increíblemente no una crisis pequeña, sino la crisis que ya hemos descrito. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque ruja el mar y las aguas, aunque todo tiemble, aunque pase todo eso, nosotros no temeremos. En otras palabras, hermanos, aunque todo se mueve, Dios no se mueve. Aunque todo tambalea, Dios está firme. R.C. Sproul decía al respecto, cuando la soberanía de Dios deja de ser un concepto y se vuelve el piso de nuestras almas, entonces vamos a entender que Dios gobierna, no que la crisis está gobernándonos a nosotros. Dios gobierna sobre el mar, Dios gobierna sobre la naturaleza, Dios gobierna sobre el mal también, sobre la maldad. Dios es roca eterna, Dios es roca firme, Dios es la verdad que disipa la duda del corazón y de la mente de las personas. Dios es nuestro refugio. La pregunta sería, ¿por qué durante la crisis algunos no corren a Dios, sino a otras cosas? ¿Por qué pasa eso? Inclusive muchos cristianos en sus momentos de crisis no corren hacia Dios, sino que corren a otras cosas. ¿Cuáles son los momentos de crisis más comunes que podríamos señalar? Bueno, cuando hay incertidumbre, no sé qué va a pasar mañana, no tengo, y el no ser qué pasará mañana es que no sé cómo voy a resolver los problemas de mañana, y a veces más crítico, no sé ni cuáles serán los problemas de mañana. Cuando hay pérdidas, pérdida de la salud, de trabajo, de estabilidad, pérdida de reputación, pérdida de estatus. Cuando hay conflictos en el mundo, como están pasando ahora, el mundo se divide en bandos. El corazón se llena de ruidos, de noticias perturbadoras que amenazan y definen el camino que está tomando el mundo, y es un camino pavoroso de destrucción, de guerra, de falta de apoyo de los gobiernos, y entonces la gente
se llena de temor y de miedo. Cuando hay justicia y hay presión social, como pasa hoy en muchos países. Y no solo en términos sociales, sino en términos espirituales. Cuando nuestra fe, hermanos, se ve estremecida, cuando tenemos que participar o hacer o incluirnos en corrientes de pensamientos o de acciones por parte de la sociedad, la fidelidad a Dios debe ser mantenida. No puede pagar el precio. Nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad a Dios a pesar de cualquier situación que podamos vivir. Hay una situación también, hablando de situaciones, hermanos, cuando nosotros como seres humanos vivimos crisis prolongadas en la familia, en la economía, en decisiones en las cuales fallamos constantemente a Dios, en situaciones económicas, en situaciones migratorias, cuando a veces estamos sometidos a crisis que son constantes, inclusive que a veces no vemos una luz al final del túnel, el alma se cansa, el alma se abate. Son situaciones de crisis que regularmente nosotros experimentamos. ¿Y cuál es la actitud del ser humano en esa situación? Bueno, número uno es el afán y la ansiedad. ¿Saben qué es el afán? Muchas veces, en el mejor de los casos, una oración sin Dios. Cuando oramos o pedimos en medio de una situación difícil, pero Dios no es el centro, no oramos con fe, no oramos al Dios de la Biblia, pues hermanos, eso termina siendo o llevándonos a vivir una vida de afán. Cuando el corazón nuestro es nuestro propio control, nuestra mente, la lógica humana. ¿Cuál es la lógica humana? La lógica humana es aquella que nos impulsa a actuar de la manera más humana y razonable posible. ¿Cómo actuaría una persona normal y terrenalmente hablando? ¿Cómo actuaría? Entonces, cuando eso sucede, nuestras acciones están en control de la mente terrenal. Pero cuando estamos en Dios y nos soportamos en Él, nos apoyamos en Él, es nuestro amparo y nuestro refugio. La ansiedad y el afán no son nuestras opciones, ni primera, ni segunda, ni tercera. De hecho, la Biblia nos manda como mandato, dice, por nada estéis afanosos. Número 2, la ira. Hermano, es que hay muchas cosas que deben provocar nuestra ira, lo sé, lo sabemos. Todos luchamos con eso a diario. Hay cosas inclusive que justificarían una actitud airada de algunos de nosotros. Y ustedes dirán, hasta Cristo se airó. Y en la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Déjeme con mi ira, porque yo me puedo airar, pero no pecar. Si ustedes ven cuando Cristo se airó en las 2 ocasiones que lo hizo, nunca fue porque hicieran algo en contra de él. Nunca fue porque le cuestionaran, porque le criticaran, porque no le proveyeran las condiciones que él entendía que merecía, porque lo trataran con injusticia, porque había favoritismo en contra de otro y de él no, porque lo rechazaban, porque lo expulsaban de ciudades y de lugares. Cristo nunca se airó en esa circunstancia. La ira de Cristo, hermanos, y lo voy a decir, fue una ira santa. Aunque usted no va a encontrar en la Biblia, procurad ante todo la ira santa. No está en la Biblia la ira santa, pero su ira fue santa porque él estuvo indignado, él se indignó, él no podía entender, no podía creer cómo la santidad de Dios
era rechazada, menospreciada, cómo la gente no honraban a Dios. Él reclamó con sus acciones y enfrentó los actos, los decisos, aquellos actos que deshonraban a Dios. Pero el ser humano, en sentido general, siente ira ante injusticias sociales, ante cosas terrenales que Cristo la sufrió multiplicada por 1.000.000 comparada con la nuestra. Y nunca sintió ira, sintió misericordia y amor, al punto de que cuando él llegó en el monte para descender y le decían Hosanna al que viene, al hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, él sabía que no era de corazón. Porque además ellos estaban diciendo eso, porque ellos decían con eso, por fin llega el que nos va a liberar de el imperio romano. El que nos va a permitir que tengamos propiedades que ellos nos impiden tener. El que no nos va a liberarnos de cobrar impuestos. Nos va a permitir manejar un carro del año. Bienaventurado aquel que me va a dar una estabilidad social, migratoria en este país que es mío y me la han arrebatado. Ellos estaban diciendo eso porque veían en Cristo aquel que le podía resolver sus problemas terrenales. Y él lloró, en vez de decirle banda de hipócritas, aunque en momentos lo dijo cuando debía decirlo y a quienes debía decírselo, a los que más estudiaban la ley, a los que más investigaban, que deberían saber que él era el Mesías. Él le llamó hasta generación de víboras, junto con Juan el Bautista. Le llamó hipócritas, hijos de Satanás. Pero aquel pueblo, hermanos, que estaba allí, que él sabía que no le buscaban, porque él era el Hijo de Dios y no lo veían como Mesías enviado por Dios para salvar sus vidas. Porque el problema de Israel fue y es que ellos ven al enviado de Dios como aquel que viene a resolver sus problemas de gobierno, de estado, de nación, sus problemas físicos, sus problemas económicos, hacer un reino de prosperidad humana. Por eso ellos no podían entender que Cristo fuera su Mesías, un hombre humilde, un hombre nacido en Nazaret, donde nunca en la historia de Nazaret había salido alguien que valiera la pena, pero como provincia de Nazaret, nació en Belén, una ciudad tan pequeña que ni era contada, vivían 3, 4, 12, 8 familias, no era contada en un censo, no era importante. Y viví una vida como alguien humilde, pobre, sin posesiones, sin ostentaciones. ¿Cómo ellos podrían pensar que allí estaba Dios encarnado? Porque ellos medían la realidad de la vida a través de los números, de la majestuosidad de la personalidad de la persona en cuestión, que sería el Mesías, de una autoridad política. Entonces, ellos, hermanos, por eso rechazaron a Cristo y por eso Cristo sintió ira cuando ellos actuaban contra todo pronóstico, en contra de lo que decía la palabra, la cual estudiaban todos los días. Increíblemente, hermanos, Cristo se paró y leyó en el libro de Lucas, en el libro de Isaías, cuando decía el profeta, hablando y describiendo al Mesías, y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta profecía ante sus ojos. Dijeron: ¿qué? Pues tú eres el Mesías. Hermano, ellos tenían que evaluarlo, analizarlo. Cristo un día le dijo: si ustedes no creen a mi palabra, por lo menos crean a mis obras. Todo lo que dijeron los profetas lo dijeron de mí. Por eso Cristo sintió ira. Pero ni usted ni yo debemos sentir ira por nada. ¿Y qué hace la persona cuando tiene una crisis? Hermanos, siente ira. Porque, ¿saben qué? Nos volvemos jueces. Buscamos culpables. Y mientras más culpables encontramos, menos paz podemos sentir
y la ira se desarrolla en nosotros. Eso no es que usted sea un inconsecuente, un irresponsable, que no le importa lo que el otro hace, que todo lo que el otro hace está bien. No. De hecho, la Biblia dice que juzguemos las acciones de los otros con justo juicio y la pongamos bíblicamente en su lugar. Y reclamemos responsabilidad por las acciones de los demás y le mostremos con la Biblia su desvío, lo que no se supone que hagamos en las crisis o en las circunstancias difíciles que sintamos ira. También, ¿qué hacen las personas cuando hay crisis? Pues intentan tomar control de la crisis o de la situación por su razonamiento, por su mente, con obsesiones, con el interés de dominar las cosas desde su perspectiva y buscar salidas a la crisis con sus manos, con sus decisiones. El control se disfraza de responsabilidad y muchas veces hasta se convierte en idolatría. Y hay veces que las situaciones difíciles las controlamos con recursos terrenales, con capacidades, con decisiones, con influencias. Pero hermano, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Nosotros no podemos permitir que se levante el yo interior ante una crisis, confiando en nosotros mismos para injustamente muchas veces poner las cosas en su lugar en la crisis sin filtrarlas bajo la óptica de Dios, bajo los principios cristianos, bajo el consejo de Dios. También, que hace mucha gente, evade la crisis. ¿Cómo le evade? Aislamiento, distracciones, adiciones que a veces son hasta adiciones respetables. Entran en gimnasio, entran en activismo, entran en clubes, entran en participar en una serie de actividades o se refugian en grupos de los medios sociales, evaden la crisis, no la enfrentan como tienen que enfrentarla, como lo hizo Daniel o como lo hizo David, enfrentando la crisis bajo los términos de Dios. ¿Qué otra cosa, número 5, hacen? La queja constante. En la crisis la gente se queja. Como un desahogo, se queja de todo, critica todo, ve todo malo, inclusive, hermanos, alguien decía que la crisis es el tiempo de oportunidad. Nelson Mandela, Daniel, David vieron en la crisis una oportunidad de crecer. Y como lo vamos a ver ahora en este punto, en la crisis nosotros podemos madurar, desarrollar fortalezas. La crisis muchas veces Dios la permite no para hundirnos, sino para que podamos esculpir un carácter y una personalidad diseñados en su palabra para adquirirlos, y que la crisis es la que va a mostrar que nosotros necesitamos ir a Dios para que Él forme en nosotros a su Hijo, quien manejó todas las crisis que nosotros podamos pensar que había necesidad de manejar. No es con queja, no es con el descontento, no es con la raíz de amargura que nosotros vamos a enfrentar las crisis, hermanos. También hay gente que número 6, que la enfrenta con cinismo. ¿Qué es el cinismo? Es cuando nosotros negamos o hacemos creer que la crisis no nos afecta, que lo que estamos viviendo no es cierto, cuando decidimos que nada importa, que nadie cambia, que todo es mentira, y entonces nosotros creemos que escondiendo como el avestruz la cabeza en la arena, nosotros vamos a poder seguir adelante. ¿Y saben lo que pasa con nosotros? No nos convertimos en personas maduras, nos convertimos en personas duras ante la realidad. Que vemos la realidad alrededor nuestra
nuestro sin sensibilidad y no le damos el crédito o no entendemos que esa realidad está ahí y es veraz, la evadimos. Y eso, hermanos, no puede ocurrir en un cristiano. Aunque parezca la similitud o la comparación que voy a hacer, pero es verdad. Mire, la crisis es como una lámpara que alumbra nuestros ídolos, que alumbra nuestras debilidades, que alumbra, hermanos, nuestras deficiencias. En la crisis vamos a reflejar realmente de qué estamos hechos. Vamos a reflejar nuestro carácter. Déjeme decirle que en la crisis mucha gente construye muchos ídolos. Y es bueno decir que los ídolos, cuando se construyen, no se caen solos. Hay que renunciar a ellos. Usted tiene que decidir conscientemente renunciar a un tipo de conducta, a un tipo de acción, de creencia, de entendimiento de la realidad para colocar su conducta, su análisis de realidad en Dios, no en su propio parecer. Martin Lloyd-Jones dice al respecto que el problema grande no es solo lo que te habla afuera, no es solo la crisis que está afuera, es lo que tú te predicas a ti mismo ante la crisis. O sea, en la crisis, el que se escucha a él demasiado, entonces él va a tener el problema de que lo que le habla al alma, donde están las emociones, las actitudes, donde está la identificación con la realidad, lo que le está hablando al alma es su propia mente, no es la verdad. Al alma hay que hablarle con la verdad. ¿Dónde corre tu corazón cuando hay crisis? ¿Dónde corre? ¿Corre a un refugio natural, como cuando hay una crisis climatológica, que la gente se va a un refugio físico que está más seguro que su casa? ¿Dónde corre? ¿Corre a un refugio natural o tu refugio natural es Dios? Si no es Dios es otra cosa. Si en la crisis nosotros vamos, nos escondemos y nos refugiamos en algo que no es Dios, entonces nosotros tenemos problemas. Dice el punto 3, en la crisis vuelve a los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Bueno, los medios de gracia, hermanos, son la oración, la palabra de Dios, la comunidad de la iglesia, el arrepentimiento y la fe. Miren lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Es una orden, como decía. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros debemos dar gracias a Dios aún en la crisis por todas las cosas que estamos experimentando. Porque está diciendo, no se afanen por nada. No busquen una autosolución de la crisis y no se apoyen en su propia opinión, en su propio corazón durante la crisis. ¿Qué hacer en la crisis? Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, hermanos. ¿Y sabe qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Usted sabe qué va a suceder cuando tenemos un problema o una crisis y vamos en oración a Dios, que es lo que el versículo nos está mandando. Que la paz de Dios,
Una paz tan grande que no podemos ni entender va a guardar nuestros corazones de sentir esos 6 enemigos del ser humano durante la crisis. La paz de Dios nos va a guardar de ellos. Del cinismo, de la queja, de la ira, del rencor, de buscar métodos humanos. La paz de Dios nos va a guardar. Y además de eso, hermanos, nosotros nuestros pensamientos van a ser guardados en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a pensar con la mente de Cristo ante los problemas, ante lo que tengamos delante. Lo que va a guiar nuestra forma de pensar es Cristo. Fíjense que el versículo dice que cuando estamos en Cristo, no dice que no hay problemas, no dice no tengo problemas. ¿Sabe lo que está diciendo? No vivas esclavo del afán, y nos da el camino. ¿Cuál es el camino? Colocar en Cristo nuestros corazones y nuestra mente para que Él los pastoree. Entonces el primer medio de gracia es la oración. Sean llevadas a Dios nuestras peticiones en medio de la crisis. De la crisis la gente quiere vivir hablando y vivir oyendo. ¿Qué hizo Daniel? Fue delante de Dios en oración. Entonces, hermanos, antes de leer noticia en la mañana, lee la Biblia, lee un salmo. Antes de hablar con alguien, habla con Dios. Desde que tú despiertas, comienzas a hablar con Dios. Y usted verá que cuando usted haga eso, hermanos, las noticias que vienen van a ser recibidas por alguien que tiene a Dios como fortaleza, que en Él está su refugio. Y aunque la noticia sea mala, no vamos a permitir que eso trastorne nuestra paz y nuestra relación con Dios y nuestra inquietud interior que nos produzca ansiedad. ¿Por qué vamos delante de Dios en oración? ¿Y por qué vamos a la palabra? Porque nuestra mente y nuestra alma necesitan gobierno. Y el gobierno de nuestra alma y nuestra mente no puede ser el mundo, los afanes y lo que pasa a nuestro alrededor. Número 3, la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar la crisis con la Biblia, no la Biblia con la crisis. Nosotros tenemos que interpretar todo lo que pasa a nuestro alrededor con la palabra de Dios, ponernos el lente de su palabra y de su mensaje y de su consejo para ver la crisis que hay. No puede ser lo contrario. Otro medio de gracia, la comunidad de la iglesia. Hay gente que cuando hay crisis lo que hace es que se aísla de Dios. Cuando tiene un problema en la familia, un problema económico, un problema migratorio, un problema de situación de salud, hay gente que, hermanos, lo que hace es que se aleja. Hermanos, Satanás, decía un pensador, ama al cristiano solitario, al cristiano que vive solo, que no comparte con sus hermanos, que no se reúne, que no se congrega, que no crece en el calor de la iglesia y edificándose uno con otros, y su carácter no es forjado con el ejemplo de los hermanos, con una palabra, con un saludo, con una expresión, con una coinonía. Entonces, hermanos, debemos buscar oración con los hermanos, pedir consejo pastoral, debemos expresar nuestras situaciones personales y recibir ánimo, arrepentimiento y fe. Renuncia a los ídolos que hemos expuesto aquí, la comodidad, la reputación, la seguridad terrenal, el control que tú quieres tener. Mira lo que decía John Piper al respecto. Dios usa el dolor para reordenar nuestros amores. ¿Qué amamos en la vida? La crisis revela lo que más amamos y nos llama a amar mejor. La crisis tiene un llamado a nuestras vidas, que tengamos un mejor amor, un amor bíblico.
Entonces, hermanos, una relación firme con Dios en la crisis no solo nos sostiene, sino que nos convierte en testigos de Dios. En la crisis, nuestra relación con Dios tiene que volverse un testimonio. Número uno, paz visible, no negación. Como decía Filipenses 4, hay un servicio sacrificial. En la crisis, muchas veces se vuelven las personas centralizadas en ellos, pero el evangelio produce lo contrario, un amor y una entrega. En la crisis, en vez de ser personas groseras, personas odiosas, personas que tengamos una mala respuesta a todo, ¿qué pasa en la crisis? Ya la lengua nuestra, lo que vamos a decir, no está sujeta por rumores ni guiada por el pánico ni el odio, sino que el cristiano que está guiado por la verdad, mansedumbre, la prudencia y la esperanza, en la crisis es un faro de luz, es sal que preserva, da ánimo, fortalece a los demás. Y también, hermanos, en la crisis el evangelio se vuelve más claro, porque la esperanza no es que todo va a mejorar. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo es el centro. El refugio nuestro al que vamos en la crisis tiene un nombre. ¿Saben cuál es? Es Cristo. Un llamado final, hermanos, a que nosotros en la crisis que alumbra nuestras debilidades, nuestros ídolos, lo que amamos, lo que nos quita el sueño, las crisis demuestran ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué estoy triste? Porque no tengo esto, porque no tengo aquello, porque tengo miedo de lo otro. ¿Dónde está en nuestro amor? En esas cosas que al estar en peligro quitaron nuestra paz. Entonces esas cosas son nuestros ídolos. El creyente, hermanos, tiene que arrepentirse de eso. El creyente está llamado no a una perfección instantánea, sino a una dependencia real de Dios que vaya formando el carácter de Dios. Ora, lee la Biblia, busca a Dios, descansa en Él. La paz de Dios te guardará y Cristo también, hermanos, guiará nuestros pasos en todo momento. Recuerden este versículo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es un mandato bíblico. En sus manos están nuestros tiempos. Dios le bendiga y estemos en pie en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, venimos delante de ti una vez más dándote muchas gracias, Señor. Porque aún en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, cuando tu pueblo se ve afectado, cuando hay persecución, cuando hay dificultad económica, cuando hay complicaciones sociales, cuando hay desastres naturales, en las crisis nosotros podemos descansar en ti, porque tú eres nuestra paz y nuestra fortaleza. Aunque se traspasen los montes a la mar y tiemble todo, nuestro piso y nuestro sostén de nuestra alma y nuestro ser eres tú, y tú estás firme. Ayúdanos y sosténnos, Señor, y que tu palabra ilumine nuestro camino y sostenga nuestras vidas. Por Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y con esta canción nos despedimos.